El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros docentes a nivel nacional. Bienvenidos a nuestro programa Acontecer Colprosuma. Como siempre, les saluda Merari Rodríguez, dándoles la bienvenida. Estamos hoy a 1 de febrero, donde todos nuestros docentes y nuestros niños, nuestros jóvenes, de manera muy alegre, con mucho entusiasmo, se presentaron este día a sus centros educativos. Este jueves, 1 de febrero, se ha inaugurado el nuevo año escolar, este año 2018, donde todos los docentes tenemos muchas expectativas. Pues nuestra organización también ha realizado diferentes actividades, y para comenzar vamos a presentar la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Tuvo a bien inaugurar este periodo escolar en el barrio El Matasano, esto ubicado en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, donde con la maestra, los alumnos muy alegres por la visita de nuestra junta y con los padres de familia se dio pues este hecho. A continuación, detalles. Con el compromiso que tiene la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma hacia la escuela pública, este día ha inaugurado el nuevo año escolar en el Centro Educativo Unidocente 3 de marzo, ubicado en el barrio El Matasano, municipio de Ojojona, Francisco Morazán. Colprosuma tiene el compromiso inolvidable con la escuela pública. Hoy nosotros decimos que es un día de fiesta, debe ser un día de fiesta, y a todos nuestros compañeros a nivel nacional les decimos que vayan a todos los centros educativos y que con alegría, con entusiasmo, se sienten con nuestros padres y comenzamos a construir un año escolar, por el compromiso de Colprosuma es con la educación de los niños. Por su parte, Evelyn Martínez, única docente del centro educativo, agradeció al Colprosuma por iniciar un nuevo año entregando útiles escolares a los pequeños. Hoy primeramente gracias a Dios, ¿verdad?, por que se hayan acordado de nuestra escuela, porque ya que es la primera institución de los magisterios que se acuerda de nuestra escuela, y ya que yo soy parte de la institución, estoy afiliada al colegio, y de corazón le doy gracias porque nunca habíamos comenzado un año escolar con los niños recibiendo sus útiles escolares. Asimismo, los padres de familia se mostraron muy entusiasmados y agradecidos con nuestro colegio por el compromiso adquirido con la educación pública del país. Doy gracias a este grupo de personas que han venido a darnos esta ayuda, ya que cuántos niños no pueden venir a clase, tal vez por lo económico, que sus padres no les pueden comprar sus útiles, carecen de uniformes, zapatos, pero hoy sí todos los niños se sienten alegres, ya que es primera vez que viene un grupo como estos. Es primera vez que veo yo que vienen ayuda, como soy nueva de vivir aquí en el barrio Matasano, entonces veo eso y darle gracias a Dios y gracias a ustedes, y que sigan ayudando, más la gente, porque aquí, como estaba diciendo la profesora, ya no tiene ayuda ni del gobierno ni tampoco de la alcaldía. En Honduras hay más de 4.500 centros unidocentes, donde de cada 10, 7 están destruidos, mismos que carecen de agua, luz, pupitres, material didáctico, entre otros. Colprosuma reivindica su compromiso para este 2018 con los niños y los jóvenes del país. Durante los últimos 8 años ha aumentado la desgracia en nuestro sistema educativo, producto de la implementación de políticas públicas excluyentes para los niños y docentes, por la aprobación de leyes que contribuyeron al deterioro del sistema y por la reducción del presupuesto para la educación pública. El Colprosuma permanentemente ha denunciado que el sistema de educación en nuestro país se encuentra colapsado y abandonado por los políticos de turno, que hoy insisten en seguir en sus cargos sin haberle cumplido al pueblo. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
Asimismo, este día la Junta Central Ejecutiva convocó a una conferencia de prensa donde se dio a conocer el planteamiento de nuestra organización para este inicio escolar 2018, las demandas que el Colprosuma está haciendo para mejorar la calidad educativa durante este año y el posicionamiento de nuestra organización. Colprosuma ante el inicio del año escolar 2018. Al iniciarse esta fecha de labores educativas en el presente año escolar, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, inspirado y comprometido con el pensamiento de nuestro héroe Francisco Morazán, que la educación pública es el alma de los pueblos libres, al pueblo hondureño, al gobierno de la República, al magisterio y comunidad internacional, manifiesta lo siguiente: el sistema educativo nacional continúa igual que en años anteriores, sufriendo una severa y profunda crisis estructurada, sumando a esto una profunda crisis política que no se soluciona y con decisiones que se pretenden resolver con consecuencias y no las causas que originan los problemas educativos del país, y mucho menos con acciones cosméticas. La poca inversión en educación, acción que ha producido en los dos últimos gobiernos, ha reducido el acceso a la calidad y ha reducido de la educación, paralizado el crecimiento y de la cobertura a los educandos y los distintos niveles del sistema educativo nacional. Los siguientes datos y cifras proporcionadas por las mismas autoridades educativas de la nación y estudios elaborados por instituciones nacionales e internacionales expresan lamentablemente la realidad educativa del pueblo hondureño. De cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos. El 75% de los mismos carecen de agua y luz, con un promedio de un servicio sanitario por cada 200 educandos. En la mayoría de los centros educativos no tienen bibliotecas, laboratorios técnicos. De igual manera, hacen falta aproximadamente 600.000 pupitres y 4.000 aulas para que los niños y jóvenes de las escuelas e instituciones de segunda enseñanza puedan recibir sus conocimientos cómodamente, sentados y no en galeras, en casas alquiladas debajo de los árboles. Más de 4.500 centros educativos a un unidocente. Esto significa que hay 4.500 escuelas que solo tienen un profesor con los 6 grados. Es decir, solo tienen un maestro para atender la población escolar y en la mayoría de los casos imparten las clases a los 6 grados determinando la calidad de educación que no es igual. De igual manera, más de 2.500 escuelas con bibliotecas, bidocentes. Esto significa que solo hay 2 docentes para cada escuela. En ese sentido, el Colprosuma reafirma su compromiso con esto. Asimismo, el gobierno debe de adquirir con una urgencia que la educación la amerita, por lo menos 100.000 computadoras para acercarnos a los demás países centroamericanos, por lo menos 100.000 computadoras. Esto nos acercaría al modernismo mundial para cubrir una cobertura a nivel de educación básica. Además, solo para el nivel de educación básica se necesita contratar por lo menos 5.000 maestros para que impartan la asignatura de inglés, cuya experiencia establece en la Ley Fundamental de Educación y el artículo 7 del reglamento a nivel de educación básica, acuerdo número 1362-2014. Alrededor de 500.000 niños y jóvenes están excluidos del sistema educativo público nacional. Al mismo tiempo, lamentablemente, cerca de 28.000 docentes están desempleados, a pesar de que la carga académica por maestro es muy saturada.
Por esta urgencia, la contratación solo para el primer año aproximadamente de 18,000 maestros, según datos de los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Además, no existe incentivos para el buen desempeño docente, aparte de que los docentes que están en el sistema educativo no han recibido en los últimos 8 años ningún ajuste salarial a su salario. Los maestros siguen siendo los profesionales peor pagados en Honduras. La Ley Fundamental de Educación excluye a los docentes hondureños, padres de familia y sociedad en general de los organismos y de las instancias de decisión y en la formulación de políticas públicas en materia educativa a nivel nacional. De igual manera, las reformas por adición de la ley del INPREMA violentan las leyes orgánicas de los colegios magisteriales, la ley de colegiación profesional y los convenios internacionales suscritos por Honduras. El compromiso de reducir el alto índice de analfabetismo que agobia a nuestra ciudadanía, sobre todo en el área rural, que es mayor al 12%. Igual, para reducir el terrible flagelo de los docentes hondureños, hemos ofrecido nuestra incondicional apoyo. Pueblo hondureño, frente a esta lamentable situación educativa nacional, nuestra organización gremial propone la educación que queremos. El Colprosuma siempre ha sostenido que él es el eje fundamental para el desarrollo nacional de la educación pública de calidad. Por ello, es esencial rescatar el aula de clase como principio rector de la transformación nacional. Por tal razón, nuestra organización gremial considera que la educación es el derecho humano fundamental y un instrumento indispensable para la lucha en contra de la pobreza y la exclusión social de la mayoría de la población hondureña y fundamentalmente para la construcción de una sociedad más abierta y justa y participativa. La educación debe ser garantizada por el Estado y la propuesta pedagógica debe ser pensada y construida a partir del ámbito público por la participación activa de todos los actores educativos. Los centros educativos que pretendemos. Los centros educativos deben organizarse de manera que se permita el acceso a todos y a todos los niños y niñas jóvenes en edad escolar. Deben de ser centros de trabajo colectivo, colaborativo, con protagonismo de los sujetos que intervienen en el proceso educativo. La pedagogía que proponemos, el Colprosuma debe ser motivada para que los estudiantes disfruten del proceso de aprendizaje. La pedagogía debe afianzar un sistema y vida democrática humanitaria. Por ello debe ser activa, participativa, protagónica, crítica, reflexiva. De igual manera, deben procurar tener experiencia enriquecedora de diversidad sociocultural, igualdad de las diferentes instituciones. La evaluación que deseamos. El Colprosuma afirma, la evaluación debe ser cualitativa, de carácter sistemático y democrático, con el fin de convertirse en un instrumento de perfeccionamiento del proceso educativo. Los procesos de evaluación deben ser de carácter integral, participativo, transformador, continuo, apegado a las entidades educativas establecidas, claros y compartidas. Su objetivo debe ser el mejoramiento continuo de la educación, acompañado de una competencia permanente, la capacitación permanente de los estudiantes y de los docentes. Estudiantes que queremos formar. El Colprosuma quiere estudiantes que sean sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, capaces de aplicar sus conocimientos de igual manera que reconozcan el contexto sociocultural en que están inmersos y participen en su transformación con conducta integral, ética y además asuman el enorme reto de reducir esa enorme brecha de pobreza que es mayor al 68%. Asimismo,
ser persona crítica, autónomas, analíticas, democráticas, libres, reflexivas, tolerantes, inclusivas, responsables, coherentes y consecuentes, éticas, investigadoras, felices consigo mismo y preparadas para integrarse a la sociedad, para transformar hacia un mundo mejor. Pueblo hondureño, para garantizar el cumplimiento de los propósitos anteriores, el Colprosuma propone a la sociedad hondureña un pacto por la educación pública de calidad que involucre a todas las partes que conforman el sistema educativo, padres de familia, maestros, gobierno, sociedad civil, para garantizar la defensa de la escuela pública, la calidad de la educación nacional, la profesionalización de los docentes hondureños y el mejoramiento de sus condiciones educativas y sociales. Reiteramos al pueblo hondureño nuestro compromiso con la niñez y la juventud para guiarlos por los senderos de la verdad y la ciencia, y a nuestros afiliados los motivamos a trabajar con alegría junto a los padres de familia y a la comunidad, a seguir luchando en el aula de clase por una educación pública de calidad y democrática y transformadora, por una educación científica, popular y democrática. El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por los sagrados intereses del magisterio y del pueblo hondureño. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Gracias. No puede haber calidad educativa mientras no se construyan nuevas escuelas o las existentes sigan destruidas, cuando no hay merienda escolar de calidad y tampoco pupitres. La calidad no puede existir porque tampoco hay material didáctico, laboratorios de computación ni profesores de inglés. En resumen, no puede haber calidad cuando la Secretaría de Educación invierte solo el 3% de su presupuesto en construcción y mejora de escuelas y colegios. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón. Persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. De esta manera resumida es como este día hemos inaugurado este inicio de clases. Sabemos que los docentes traemos nuevas expectativas también con respecto al nuevo ministro de Educación, y los niños de manera muy alegre se han presentado este día. El Colprosuma ha realizado una campaña que los niños, por no tener útiles ni uniformes escolares, no deben quedar fuera de su aula de clases. De esta manera yo concluyo, compañeros. A continuación los dejamos con nuestra opinión editorial, seguido de nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. El año 2017 lo terminamos mal y el 18 lo iniciamos peor. Iniciamos las clases con frustración y alegría. Frustración porque los problemas siguen siendo los mismos que los años anteriores. Con alegría porque aún con tantas desgracias en la educación pública, los maestros estamos listos, con entusiasmo para emprender la jornada escolar 2018. Recibimos a los niños y a los jóvenes con los brazos abiertos, listos para impartirles el pan del saber. Los niños y los jóvenes con alegría ya quieren saber cuál es su aula de clase. Quieren saber quién es su nuevo maestro. Están listos para lavar su templo del saber y escoger su pupitre. Ya tienen listos sus nuevos uniformes y cuadernos, pero también ansiosos por conocer sus nuevos compañeros y compañeras. La alegría de retornar a las aulas se traduce en una enorme frustración, porque aparte de entusiasmo de los educandos y educadores, nos encontramos con edificios vetustos, aulas sin luz, centros educativos sin agua, sin profesores de inglés, sin laboratorios de informática, contables, técnicos, y también que no hay biblioteca, no hay vigilantes ni personas que ayuden en el aseo, no tenemos material didáctico. Lo contradictorio de esto es que todos exigen calidad de la educación, pero nadie se pronuncia y condena el abandono de las escuelas públicas.
Pareciera que somos una sociedad resignada a vivir bajo el esquema de la ignorancia. El gobierno, y los anteriores, no ponen la educación en primer lugar y lo que hacen es reducir el presupuesto para que los niños y jóvenes no reciban educación con calidad. El diálogo entre las autoridades de educación y los docentes no existe y no se considera a los maestros para planificar los cambios y nuevos modelos en el sistema, ni mucho menos a los padres de familia. No se nos toma en cuenta, aun cuando saben que nuestra experiencia serviría para hacer los verdaderos cambios que necesita la educación. Iniciamos las clases con tremendas limitaciones. Quisiéramos ver a nuestros niños y jóvenes bien sentados, con merienda escolar, con aulas modernas, dotadas de todas las herramientas pedagógicas para recibir su enseñanza. Pero, al contrario, lo que los maestros y alumnos recibimos es marginamiento y desprestigio. No hay interés del gobierno en potenciar la educación pública. Los maestros estamos trabajando puntualmente. Las escuelas y colegios están abiertos desde el mes de enero, pero nuestra alegría y deseo no son lo suficiente para sacar adelante la educación pública. Tuvimos una ministra que rehuyó al diálogo, pero que igual ella misma denunció que las escuelas y colegios públicos están abandonados y que se necesita el doble de presupuesto para sacar adelante la educación pública. El 2017 fue un año sin resultados dignos de felicitar y para el 2018 no se avisora nada que nos dé esperanza de que las cosas puedan cambiar para los niños de Honduras, que en su gran mayoría dependen de padres de familias pobres y de ribete desempleados. Mientras tanto, los maestros mal pagados seguiremos sufriendo junto al pueblo el trato injusto que se le da a la educación pública. No podemos seguir igual. Junto al pueblo debemos emprender una lucha para dignificar la educación pública y que sea de calidad, que desaparezca el analfabetismo, que se contraten más docentes, se construyan más escuelas, que desaparezcan las escuelas unidocentes y bidocentes. Salvar la educación significa salvar a Honduras. La educación cambia todo. Esperamos muy pronto poder dialogar con el ministro de Educación para que juntos y con los padres de familia iniciemos una ruta para rescatar la escuela pública. A la terrible crisis de la educación se suman los comerciantes sin escrúpulos, que ya le subieron el precio a los útiles escolares. Lo denunciamos iniciando el año. Al día de hoy, las autoridades no han hecho nada. El Colprosuma da la bienvenida a todos los niños y jóvenes. La escuela pública los espera. Los maestros estamos listos para iniciar este año escolar con alegría y entusiasmo. Saludamos a los miles de maestros y maestras en todo el país, exhortándoles a continuar junto a los padres de familia y con firmeza defendiendo la escuela pública. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Compañero maestro, compañera maestra, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te hace un llamado para que te afilies a nuestra organización. Somos una organización seria, responsable, solidaria, mutualista, con solidez y estabilidad financiera y patrimonial, lo que nos hace ser la número 1 en nuestro país y estar entre las mejores a nivel latinoamericano. El Fondo de Auxilio Mutuo Leovigildo Pineda Cardona te brinda servicios como préstamos ordinarios, préstamos de emergencia, préstamos excepcionales y beneficios como ser indemnización por muerte, beneficio de sobrevivencia, auxilio funerario, extensión de auxilio funerario, indemnización por pensión vitalicia, bono maternal y paternal. Contamos con una serie de proyectos y organismos que te garantizan un crecimiento profesional y gremial mediante procesos de capacitación permanente y actualizada. Para afiliarse y gozar de todo lo anterior, requieres llenar y presentar solicitud de ingreso o ficha de afiliación, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar partida de nacimiento original y fotocopia de la tarjeta de identidad y una fotografía.
Ven y afíliate. Te esperamos. Mi Colprosuma. Tu Colprosuma, nuestro Colprosuma. Nació libre año del 63, fue creciendo igual que el sol naciente. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Un placer estar nuevamente aquí en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo. Este día, 1 de febrero, que es cuando se inicia el año escolar y los docentes con alegría y entusiasmo llegan a los centros educativos. En esta oportunidad tenemos como invitados especiales a la profesora Ruth María Gutiérrez, subdirectora de la Escuela República de Argentina de Comayagüela. Asimismo, tenemos la presencia del presidente de la Junta Central Ejecutiva, el compañero Roberto Troches. Bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y esperamos aprovechar este espacio para poder exteriorizar algunas necesidades que tenemos en nuestro centro educativo. Compañero Troches. Buenas noches, profesora, buenas noches, profesora. Buenas noches, pueblo hondureño, buenas noches, niños y niñas de este país. Buenas noches, Magisterio Nacional, especialmente nuestra base Colprosuma. Vamos a iniciar aquí con la profesora Ruth María Gutiérrez. Compañera maestra, ¿de qué manera iniciamos el año escolar en este periodo 2018? Pues lo iniciamos con muchas expectativas, con muchos ánimos, a pesar de que el tiempo no ha sido tan halagador, pero las docentes y los docentes tenemos una gran esperanza que este año pueda ser un año de mucha apertura para educación, para nuestras alumnas, para nuestros alumnos y que podamos trabajar de la mano con el gobierno para poder salir adelante y que poder generar grandes oportunidades para nuestros jóvenes, nuestras niñas y nuestros niños. Compañero Roberto, ¿cuál es el planteamiento del Colprosuma en este nuevo año escolar? Bueno, primero nosotros reconocer que nuestros compañeros, nuestros afiliados a Colprosuma están en las escuelas, están cumpliendo con el deber y están cumpliendo con su compromiso de educar a la nación hondureña. Nuestro planteamiento sigue siendo el rescate de las escuelas públicas, sigue siendo defender la escuela pública, el aula de clase, que es por la cual nosotros tenemos un empleo, y por la niñez de Honduras. Colprosuma tiene su lema, por una educación científica, popular y democrática. Colprosuma defiende los derechos del pueblo y Magisterio Nacional. En ese sentido, nosotros defendemos los derechos de nuestros niños y tenemos como propósito pues impulsar la escuela pública como ente de cambio para que nuestros compañeros se fortalezcan un Estado democrático y fortalezcan una generación de nuevos ciudadanos amantes de esta patria, amantes de Honduras, y que juntos construyamos autoridades del futuro comprometidas con el pueblo y con la educación nacional y sobre todo con un compromiso de patria, que es lo que nosotros queremos hacer. Compañera Ruth, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este año lectivo, tanto con los padres de familia como docentes de este centro educativo? Pues nosotros las expectativas que tenemos para este año 2018 es que realmente los textos escolares lleguen a los centros educativos. Ya tenemos un par de años que no vienen textos escolares, ya no queremos estarle pidiendo al padre de familia. La situación económica está muy difícil, la economía, el poder adquisitivo del padre de familia, bueno, de todos los hondureños ha bajado mucho, y lo que queremos es textos escolares útiles, necesitamos mobiliario y que los docentes que falten en los centros educativos, que estén ahí, que se nombren nuevas plazas, que hayan espacios para poder atender a nuestras alumnas con una calidad. Y sería bueno, profe, el hecho del incentivo a los alumnos, claro, las becas, porque se han desaparecido las becas, ¿verdad? Totalmente. Son tan necesarias para becas, los alumnos. bonos, algún incentivo de transporte que no sea tan caro, que se le pueda dar un bono al estudiante para que pueda llegar la merienda escolar, que es tan importante, porque toda la aspiración de un administrador
de centro educativo y de una docente o un docente es que el número de niñas o de alumnos que recibe, que no se le vayan a desertar y que terminen, que así como inician en febrero, que culminen en noviembre con éxito su año escolar. Compañero Roberto, ¿cuáles son los retos actuales que atraviesa el sistema educativo nacional? Bueno, la educación de Honduras ha tenido un retraso enorme, un abandono terrible. Esas secuelas tienen como consecuencia el detener el financiamiento, el evitar financiar ha evitado la cobertura. Una cobertura que hoy por hoy nosotros creemos que el Estado la tiene abandonada desde hace tiempo. Para impulsar una nueva ley fundamental, hoy necesitamos por lo menos 18.000 plazas en el sistema educativo. A esto sumémosle que de 10 escuelas que hay en el país, 7 están en mal estado y el 75% de esos edificios también no tienen ni luz ni agua. Todos esos son retos que debe asumir el actual gobierno y debe asumir un gobierno. Por otro lado, nosotros vemos que aún en el país hay 4.500 maestros, 4.500 maestros unidocentes, o sea, 4.500 maestros que están impartiendo clases a los 6 grados. Esto en pleno modernismo mundial creemos nosotros que es increíble. Pero hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, hay más de 500, medio millón de niños y jóvenes que no acceden a la escuela porque no tienen cobertura. Esto en cualquier país desarrollado es una alarma mundial y es una alarma para el país. Pero en Honduras hay muchos niños que andan en los semáforos, que andan trabajando, que andan tapando hoyos en las carreteras para poder comer. Eso es un compromiso de Estado y nosotros debemos de asumirlo como un reto para que estos niños vayan a la escuela y que el Estado cumpla con el reto de educar. Todas esas cosas hacen que nuestro sistema educativo también tenga un problema con los docentes, con los padres de familia, la inseguridad. A los niños y a los profesores los siguen matando, asesinando cerca de la escuela porque no hay vigilancia. El Estado no es capaz de vigilar a nuestros niños que van a la escuela pública. Todos esos son retos que hay que asumirlos y nosotros hemos planteado una necesidad de un pacto por la escuela pública. Ese pacto es por fortalecer y por analizar los diferentes fenómenos que tenemos que afectan a la escuela pública, que es la escuela que a nosotros nos da empleo, que es la escuela que le permite a la mayoría de los hondureños tener acceso a un título, a una educación y que sea de calidad. En este sentido nosotros creemos que como organización estamos listos para iniciar un proceso, pero eso debe depender por la voluntad granítica del gobierno. El gobierno es quien implementa las políticas. La nueva ley fundamental lo que hace es que nosotros no podemos generar políticas educativas porque es excluyente, excluye. No pueden generar ni asociaciones, ni padres de familia, ni docentes, porque es excluyente. Todas las cosas hay que corregirlas en el sistema educativo. Vea los concursos de ahora, los concursos de hoy, se pagaron 6 millones, por ejemplo, y antes no se pagaba un 5 y los concursos eran transparentes. Ahora se pagaron 6 millones y hay un montón de dudas sobre los concursos. Eso indica que quienes elaboraron los concursos desconocen totalmente el desempeño docente, el desempeño de los profesores en el aula. Y las mismas universidades que forman docentes en el país no se pronuncian, no sabemos qué es lo que está pasando en el país y creemos que hoy por hoy nosotros tenemos un compromiso inaudible con que el 18% en el área rural del analfabetismo debemos de reducirlo. Y hay un 12% en el área urbana de analfabetismo que también tenemos el compromiso de reducirlo, pero ese compromiso debe pasar por un compromiso serio del gobierno. El gobierno ya tiene que sentarse en materia educativa, tiene que hablar con los docentes. Tenemos 8 años de atraso en el sistema educativo, 8 años sin diálogo, 8 años, tenemos profesores hoy, 8 años los profesores sin un reajuste salarial digno a la base, no lo tenemos. Y a todo esto súmale, esos profesores son certificados, más del 90%, estamos certificados por universidades para dar clases. ¿Qué es lo que sucede? Pero los salarios son muy bajos. Tenemos tan bajos salarios que los profesores certificados con licenciatura están emigrando a España, a países de Europa, a Estados Unidos, a Canadá, porque andan buscando una mejor vida, porque en el país su empleo, sus plazas, el gobierno ha congelado los salarios por mucho tiempo. Eso también es un problema. De nada le va a servir al gobierno impulsar políticas si los profesores certificados tienen que abandonar el país producto de que no hay oportunidades. Como autoridad, profesora Ruth, de este centro educativo, como docente, ¿cuál es el compromiso que ustedes adquieren con los padres de familia, con los alumnos y con la sociedad en general? Pues yo creo que no tiene que haber ningún otro más compromiso que abrir los espacios para atender a nuestras alumnas.
siempre y cuando se nos provean de las condiciones mínimas necesarias para poder atender con calidad a estas niñas que vienen con muchos deseos de aprender, al padre de familia que confía plenamente en la educación de sus hijas y nosotras. Entonces el compromiso es mantener nuestros espacios abiertos, nuestras escuelas abiertas, nuestras instituciones abiertas, pero dándoles una educación de calidad, y esto solo se va a lograr con el apoyo del gobierno, con un apoyo pero que sea máximo, un apoyo para que nuestras maestras trabajen en las condiciones necesarias para poder atender toda esta población estudiantil. Y aquí en su caso, profe Ruth, en este centro educativo, ¿cuál es la matrícula actual de este centro educativo? Tenemos 448 alumnas, 24 docentes, estamos hablando aproximadamente el 95% de nuestras docentes de alta calidad, algunas con maestría y en su mayoría con licenciaturas egresadas de la Autónoma Nacional y también de la Universidad Pedagógica. ¿El apoyo de los padres de familia a este centro educativo cómo es, profe? Pues no les podemos exigir mucho. Son padres de familia que son comerciantes de la zona de los mercados, hacen para el día, para comer, pero dentro de lo que cabe ellos responden a estas necesidades. Nosotros les planteamos en sesiones de padres de familia, formamos la asociación de padres de familia, pero no crea que es una gran mayoría que nos apoya. También entendemos la situación económica de estos padres y de estas madres de familia que día a día salen a enfrentarse, a vender a los mercados, y lo poco que podemos hacer, pues ahí lo vamos utilizando y lo tratamos de administrarlo de una manera muy transparente, eso sí, por eso ellos confían en nosotros. Aquí en este centro educativo cuentan con vigilantes, con aseadoras pagadas por el gobierno. Solo tenemos una aseadora y una señora que está ahorita afectada de salud, de un derrame cerebral, de ahí no tenemos aseadora. Desde hace aproximadamente unos 3 años que se jubilaron, no han nombrado, y un vigilante que vino creo que hace 2 días, que se había jubilado el señor desde el 2014 y nombrado, estamos estrenándolo. Pero el portero, que es el señor que recibe a las alumnas y que las ingresa al centro educativo y las despacha, es pagado por los padres de familia. Entonces ellos contribuyen de esa manera. Usted me decía extra cámara que no han nombrado un director por la maestra que se pensionó. No han nombrado. Los que estamos ahorita como subdirectores, uno está fungiendo como directora en funciones y en mi caso soy de subdirectora por un acuerdo, ¿verdad? Pero no tenemos desde el 2013, estamos sin director. Ok. Compañero Troches, usted habló anteriormente sobre los concursos. ¿Cuál es la posición de Colprosuma como colegio magisterial que va en defensa de los derechos de los compañeros? ¿Cuál es la posición del Colprosuma ante este proceso de concursos? Bueno, la posición nuestra es el respeto a la ley. Nosotros hemos dicho de los concursos. Los concursos, cuando estaban con el estatuto del docente, participábamos. Nosotros en los departamentos elaborábamos los ítems allá y elaborábamos pruebas buscando el desempeño docente y la calidad educativa. Preguntar al profesor lo que sabía, lo que aprendía en las escuelas normales, lo que aprendía en las universidades. Hoy nosotros vemos que se contrató una compañía internacional, le pagaron más de 6 millones y los ítems que elaboraron son totalmente alejados de lo que desempeña el profesor, de lo que hace el docente en las aulas. Nosotros podemos planificar, nosotros podemos dar clases, nosotros podemos gestionar, nosotros podemos administrar en los centros educativos, nosotros construimos ítems, pruebas y somos docentes y entendemos cuál es la necesidad. Nosotros tratamos con padres de familia, las diferentes necesidades de las escuelas las manejamos. En ese sentido, cuando viene alguien y pregunta cosas que están alejadas de la realidad nacional, de nuestra cultura, lo que hace es generar un choque de la cultura hondureña con otro que no tiene. Ese tipo de ítems lo que hizo fue descalificar a los profesores. El concurso nosotros podemos garantizar que fue hecho con el único objetivo de descalificar la carrera docente y eso no se vale. Fracasó. Ahora, ¿qué sucede? Hacen una curva en la Secretaría de Educación, debieron hacerla en los departamentales. Eso genera dudas y esa duda que tienen los docentes en el país, que tienen los docentes a nivel nacional, son las que la Secretaría está obligada a resolverlas porque fueron ellos los causantes de eso. Nosotros como organización decimos, vamos a velar por el cumplimiento de la ley de los que pasaron, pero también vamos a buscar que los que no aprobaron el concurso por culpa de quienes elaboraron la prueba, que se les repita el examen. Ellos tienen todo el derecho, ellos jugaron con el hambre de los profesores, pagaron cantidades más 1.000 o 2.000 empiras para ingresar a esa página
Y ahora, y lo más triste es que también los que ingresaron títulos se los están quitando porque en la plataforma está siendo trastocada sobre sistemas estamos denunciando esto, que la Secretaría se están tocando currículos de los profesores, quitándoles títulos para que no aprueben y reprueben, porque eso es lo que están haciendo, para tener a diestra y siniestra nombrar profesores interinos. Eso no le conviene a la Secretaría, le conviene a la Secretaría tener un orden establecido, y decimos, es necesario volver a un diálogo por la escuela pública, es necesario volver a un diálogo en el sentido de que ya de una vez por todas se pare la confrontación entre pueblo hondureño, entre profesores, entre padres, entre niños. Eso debemos de pararlo. Hoy por hoy nosotros tenemos una confrontación religiosa, tenemos una confrontación política, empresarial, de todos los sentidos. Los profesores estamos siendo atacados por todos lados. Eso ya debe de parar, y el compromiso de nosotros es educar. Nuestra organización tiene el compromiso de educar a los niños y niñas de este país, y orientado a eso, los concursos deben de ser una herramienta que más bien sirva para medir conocimientos reales, no para medir conocimientos que están fuera del alcance de la formación de los docentes que hay en el país. Bueno, y en relación con lo que usted planteaba de los concursos, vemos que los compañeros que aprobaron, bueno, qué bien por ellos, pero sí vemos la incongruencia que hay compañeros que sacaron una nota muy alta y se les reprueba, ¿verdad?, en relación a otros que sí aprobaron. Entonces, esas incongruencias hay que pedir, hay que exigir que se corrijan para que aquellos compañeros sean beneficiados cuando obtienen una nota alta y no se tomaron en cuenta. Imagínense que hoy viene un profesor de Ocotepeque a pedir un reclamo para revisar su examen a Tegucigalpa. ¿Dónde ha visto eso que un profesor, con qué intenciones hacen que los reclamos los profesores vengan hasta aquí a la capital? Con la intención de que no pasen, con la intención de reprobarlos, con la intención de que se quede, que no revisen lo que hicieron. Yo pienso que eso es un abuso y el nuevo ministro debe de pararlo. Los abusos contra el magisterio deben de pararse, y como Colprosuma exigimos que se paren la confrontación y el abuso contra nuestros compañeros docentes. Y como Colprosuma decimos, defendemos a los que pasaron el examen, pero también defendemos a aquellos que fueron descalificados sin ninguna razón por parte de quienes elaboraron el concurso y por parte de quienes dirigieron un concurso, que no es responsabilidad de nuestros dirigentes, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Educación. Compañera Ruth, usted sabe que el día de anoche se juramentó, el día de ayer se juramentó y se nombró un nuevo ministro, que es el licenciado Marcial Solís. ¿Cuál es su expectativa o qué sugerencia o qué recomendación o qué le pedirían a este señor que ahora toma las riendas de la Secretaría de Educación? Pues yo creo que el deseo de todo el Magisterio Nacional, ¿verdad?, que haya realmente un acercamiento hacia nuestros maestros, que haya un diálogo, que se acuerden de que también nosotros somos ciudadanos de este país, que igual que no tenemos deberes, también tenemos derechos a que se nos pueda aumentar un salario digno, que se nos vuelva a dignificar nuestra carrera, nuestra labor, una labor tan noble. Nos enfrentamos día a día a formar las futuras de nuestras generaciones y poder pedirle que realmente sea un poquito más de armonía esa relación que haya, ya no haya confrontación, sino que realmente se acuerden de los centros educativos y de nosotros como docentes. Compañero Troches, en relación a la misma consulta, como Colprosuma, como colegio magisterial, ante el nombramiento de un nuevo ministro de Educación, que ya conocemos la figura muy pública del licenciado Marcial Solís, ¿cuál es el llamado que le hace el Colprosuma a este nuevo ministro de Educación? Primero, la selección o puesta de un ministro es facultad del gobierno. Sí. Nosotros creemos que el llamado al ministro de Educación, que conoce mucho el sistema educativo, es un llamado a diálogo, a concertar. Y yo le digo, el pueblo hondureño, nuestros niños, es urgente que en este año por lo menos se le dote de 100.000 computadoras a la escuela pública para acercarnos un poco a los países de Centroamérica, para acercarnos un poco al modernismo mundial. Ese es uno de los objetivos. Y el otro, debe de preparar un análisis del sistema educativo y un diálogo por la escuela pública. Un diálogo que permita el acercamiento. 8 años sin diálogo ha sido letal para el sistema educativo. No perjudicaron a la dirigencia, nosotros seguimos siendo los mismos. Perjudicaron a la escuela pública porque quienes están elaborando y diseñando políticas educativas desconocen el desempeño en el aula, que es lo más importante para tener calidad educativa. Compañera Ruth,
Este centro educativo que estamos viendo, en el cual estamos, en este Centro de Educación Básica Argentina, República de Argentina, es un edificio muy antiguo, ¿verdad? Se nota por toda su apariencia física, sí. ¿Ha habido alguna intervención de la alcaldía, de la Secretaría de Educación, ya que estamos en la capital de la República? ¿Ha habido alguna cercanía para mejorar o para dotar este centro educativo de algunas necesidades? Excelente pregunta. La escuela tiene más de 100 años de funcionar y esto es parte de la cultura, ¿verdad? De parte histórica de la capital. Hemos tenido, desde el 2016, se nos acercó el alcalde, Tito Afura, y nos prometió que nos iba a pintar el centro educativo, pues todavía estamos esperando, pero en enero se comunicó con las autoridades de la Lempira, que es la de varones que funciona a la par, y la Escuela Argentina, que nos van a colaborar este año. Estamos esperando, entonces vamos a tener la fe, la esperanza de que se pueda concretar algo y que nos puedan hacer reparaciones del centro educativo, porque no podemos perder la infraestructura. Es una escuela antañónica y esto realmente no lo podemos perder. La Secretaría de Cultura no lo va a querer perder todas las infraestructuras que mantiene el centro educativo. Es una reliquia histórica. Claro, así es, esa es la palabra, una reliquia histórica, como mi abuela. Compañero Roberto, y en relación a esta situación de la infraestructura, usted mencionaba recientemente sobre el déficit que hay de infraestructura, que de cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos. Totalmente destruidos. Miren, nosotros tenemos un observatorio de la educación, de lo que pasa en infraestructura a nivel nacional. En ese sentido nosotros observamos que en todo el país, vemos por ejemplo los hoyos que están aquí. O sea, eso no puede estar pasando. Vemos, pero esta escuela aún tiene condiciones por su infraestructura vieja, porque les hicieron otros, pero hay escuelas que los niños necesitan, cuando llueve tienen que salirse o ponerse las sombrillas en la cabecita para no mojarse y no mojar sus útiles. Así están nuestras escuelas. Eso es lo que está pasando en el país y es urgente una intervención del Estado. Cuando hay un proyecto del FIS, comenzaron a repararse muchas escuelas a nivel nacional. Eso se terminó, eso se acabó, porque aquí todo lo que es para el pueblo lo han quitado. Las malas autoridades, las grandes decisiones de los padres de la patria han permitido que la escuela se abandone. Y nosotros creemos que le llegó el momento al actual gobierno, que estuvo ya gobernando 8 años prácticamente, le llegó el momento de hacer algo por la escuela pública. Le llegó el momento por corregir los vetustos edificios que hay a nivel nacional. Hay unos en peores condiciones. Y le digo, es increíble que en muchos centros educativos los niños no pueden ni tomar agua porque no hay ni una llave con agua, no hay energía eléctrica. Nosotros visitamos una escuela ahora que no tiene ni siquiera, está la postería de luz, está la luz al frente, pero no, la escuela no tiene luz. ¿Será que los niños no ocupan? ¿Será que los profesores no ocupan para dar sus clases? Entonces, yo pregunto, ¿acaso los pobres de Honduras no tienen derecho a educación de calidad? Sí la tienen. Y esa es una exigencia que le va a hacer el pueblo hondureño. El ser pobre es una condición social, secuelas de políticos que han saqueado este país eternamente. Y no podemos nosotros continuar con ese mismo discurso. El Estado, los diputados deben de poner en pie que hoy debe ser un día de fiesta nacional, pero ese día de fiesta nacional debe ser para corregir errores en el sistema, debe ser funcionarios comprometidos con la escuela pública, pero si siguen funcionarios en la Secretaría de Educación con soberbia, en las distritales y departamentales, poco o nada van a hacer, le van a hacer más daño a este país que beneficio. Compañera Ruth, ya para ir finalizando este segmento, ¿cuál sería el mensaje que usted daría a los compañeros maestros a nivel nacional, a los padres de familia y a los niños también que este día llegaron con entusiasmo y con alegría a las escuelas? Pues el mensaje para los compañeros docentes, que no nos desanimemos, que no perdamos la esperanza, que nos comprometamos y que nuestro compromiso únicamente debe ser con nuestros alumnos, los padres de familia, para poder salir adelante. Si no hay educación en un pueblo no hay desarrollo. A los padres de familia, que se acerquen a los centros educativos, que matriculen a sus hijos, a sus hijas y que colaboren en la manera posible. Este trinomio no se puede romper. El padre de familia haciendo su labor en su casa, el docente en su centro educativo y el gobierno pues respondiendo a cada una de las necesidades. Compañero Roberto, ¿y cuál sería entonces como colegio magisterial? ¿Cuál sería ese mensaje a nivel nacional
Para muchos docentes que tienen esa esperanza, esa confianza en nuestra organización, ¿cuál sería el mensaje que usted enviaría este año, este primer día de clases y en este año lectivo? Yo diría que tengan confianza y fe en su dirigencia. Nosotros estamos haciendo las cosas en beneficio de nuestra niñez, en beneficio de nuestros compañeros. Este año debemos de iniciar una ruta por el rescate de algunos derechos que hemos perdido. Pero esa ruta, esa lucha debe pasar por fortalecer la escuela pública. Nosotros en nuestro discurso hemos dicho, la escuela pública es el camino para que se beneficien los niños, los padres y la sociedad, pero también para que se beneficien los docentes. Y ahora desde aquí le exigimos al gobierno, debe cantidades, miles de compañeros no le ha pagado las vacaciones, no les ha pagado las vacaciones, hay compañeros que ni siquiera el salario. Exigimos desde este espacio el pago de vacaciones a los miles de compañeros que están diseminados a nivel nacional y que están los reclamos ya en la Secretaría, pero cuando uno va a reclamar a la Secretaría lo que le dicen es, está en una planillas complementarias de vacaciones que existen desde el año 2016 aún y no las han pagado. Nosotros creemos que ya se aglomeraron 2 pagos, es necesario corregir estos errores. El magisterio cumple, el gobierno debe de cumplir. Los profesores y profesoras también tenemos necesidades en la escuela, también tenemos hijos que van a los colegios y universidades. Ese compromiso debemos de asumirlo, lo asumimos con responsabilidad. Por eso digo, a trabajar por la escuela pública. La lucha es en el centro educativo, la lucha es en el aula, a forjar generaciones que respondan a los intereses de la patria. Funcionarios, alcaldes, diputados, presidentes o lo que sea, que respondan a los intereses de Honduras. No hay intereses de grupo, los intereses de grupo deben de quedar liquidados. Hoy, las nuevas generaciones, jamás una generación formada por un docente hoy debe votar por un explotador. Es inhumano ver un explotado, votar por un explotador y después le regresa eso con impuestos, con golpes, con falta de empleo. Hay que corregir eso. Entonces, en ese sentido, el compromiso de educar es educar con calidad y con el compromiso de continuar esta organización es fortalecer y apoyar a nuestra base Colprosuma. Bueno, compañeras y compañeros, ha sido un placer estar con ustedes. Hay que entregar este año lectivo al Señor, hay que darle gracias por nuestro trabajo, pero hay que entregarle todas nuestras actividades, todo lo que hacemos en manos de Él. Y creemos y consideramos que la mano de Él, todo nos va a salir bien. A todos, gracias, buenas noches y felicidades. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te invita a que te afilies a nuestra cooperativa mixta 4 de junio para gozar de nuestros beneficios. Te garantizamos estabilidad financiera y servicios como aportaciones, ahorros retirables, ahorro navideño, depósito a plazo fijo, así como préstamos automáticos, préstamos fiduciarios, hipotecarios y escolares. Al afiliarte a nuestra cooperativa garantizas protección a tu familia y solo necesitas ser maestro Colprosuma, llenar solicitud de ingreso, fotocopia de identidad y croquis de domicilio. Ven y afíliate, te esperamos. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.